Y pusimos a una de las prohibidas de la semana pasada, que era Marielena Walsh, y le pusimos la canción de cuna para el gobernante. Así que pueda dormir Milei y toda su gente con esta canción de cuna, que está bastante piola su letra. Increíble que tengamos que tener vigencia una cosa que se escribió, creo que en los 60 y para algún dictador. Esto dicho sin bastardear la palabra dictadura, porque ahora vamos a entrar muy de fondo en ese tema, y yo no digo Macri basura, sos la dictadura, porque me parece una banalización absoluta del mal y que no corresponde. La semana pasada le di mal la dirección, entonces lo mandé a la calle Corrientes. Hoy está acá Juan Matías Cerezo, que es politólogo y que también es una persona que durante muchísimos años trabajó, es integrante de lo que es la comunidad de laburantes del Centro Cultural Haroldo Conti. ¿Cómo te va? Hola Nora, gracias por invitarnos, hoy llegué bien. Mi amor. Igual el otro día hubiera llegado medio cortinga de tiempo, Puede así que ser, mejor hoy. Bueno, mira, primero vamos a contarle a la gente, porque yo voy a ir referenciando un poquito algunas de las cosas con anécdotas para que sean más entendibles. En algún momento, antes de que nos expulsaran a los del INADI el predio de la ex ESMA, tuve una conversación con una persona que es un personaje que viene de mucho tiempo en este marco, los trepadores que siempre están, viste que no. Y entonces que tenía ganas de hacerse del Conti, SIC, ¿no? La palabra. Entonces dice, porque va a haber que elegir en algún momento un director y qué sé yo. Entonces, contame un poco del Conti. Uno lo escucha, estas cosas, y entonces le digo el qué era el Conti, cómo funcionaba y bla, bla. Y entonces en un momento me interrumpe y me dice, bueno, el Conti. Si todo sale bien, va a dejar de llamarse el Conti, porque ni Macera ni el Conti, sino una cosa libre en el medio. Bueno, vamos a contarle a gente que pueda llegar a tener ese pensamiento cavernícola. ¿Quién era Haroldo Conti? Mira, Haroldo Conti fue un escritor muy importante. Además fue un militante. Estuvo en el PRT, tuvo una militancia cultural, pero sobre todo un gran escritor que ganó premio de Casa de las Américas, renunció a la beca Guggenheim con un histórico discurso. También escribió en la revista Crisis. Digamos, un intelectual y un escritor de aquellos, ¿no? Si no lo leyeron, porque Conti se fue haciendo más conocido después, ¿no? Después de su desaparición, pero se los recomiendo fervientemente. Conti, yo le regalé un libro a este señor. Ah, bien. Sí, bien. Busqué un libro de viejo, porque además quería que fuera de viejo. Uh-huh. No fuera un libro, ¿no? Que tuviera una historia, claro, para poner en las manos. Que estas son las cosas que uno hace porque cree que la otra gente tiene la misma sensibilidad. Darse cuenta que las páginas manoseadas son muy diferentes a las páginas nuevas, huelen distinto, traen una historia, quizás una marca, quizás una acotación en el costado del libro. No creo que lo haya leído de todos modos, pero bueno, fue mi acto de provocación llevarle, que regalarle el libro. Bueno, pero la verdad que Haroldo Conti tuvo varias facetas, porque también trabajó en cine, fue guionista de cine, se adaptaron películas, Sergio Renán adaptó Alrededor de la Jaula, un cuento de él, bueno, y se decidió un poco entre Eduardo Luis Duhalde y Eduardo Josami, Eduardo Luis Duhalde en aquel momento secretario de Derechos Humanos, y Eduardo Josami, que fue convocado en principio para dirigir la biblioteca de la Secretaría de Derechos Humanos, que funcionaba en la calle 25 de Mayo en el centro. Bueno, de esos diálogos se fue amasando la idea de un centro cultural en la ESMA, en la ex ESMA. Así surgió, y de esas charlas también surgió el nombre de Haroldo Conti. Sí, que además fue votado el nombre. Yo digo, por lo menos no solamente entre ellos dos, sino que hubo un montón de otra gente que participó de... Bueno, Rodolfo Matarolo, te puedo nombrar gente muy, muy grosa que participó de aquella gestión, que además Rodolfo lo conoció, Haroldo, también participó de esas charlas. La verdad que uno... O sea, en ningún momento, hay en el territorio de vida de Haroldo Conti, hay poner caños, o sea, poner bombas, este tipo de cosas. Digo esto por la equiparación entre un intelectual con Macera,
Ni Macera, ni esto. Digo, para mí, esa personita, que es una personita, pero es sintomática de todo esto, porque es la única persona que quedó con algún poder ahí adentro. Después te daré el nombre por privado. Pero me parece que es lo mismo que debes haber escuchado, antes de entrar de lleno en la historia del Conti, debes haber escuchado ayer al Gordo Dan lo que dijo de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, dijo que le parecía las madres de Plaza de Mayo, la asociación, en una decisión de ellas, y que uno no tiene por qué apoyar, sí o no. Digo, no vamos a discutir en este momento a Maduro. Yo tengo una distancia importante con las metodologías del señor Maduro, pero ellas decidieron hacer una carta de apoyo a Maduro. Hablamos de la asociación, que es quien continúa la tarea de Ebe de Bonafini, y Ebe de Bonafini hubiera hecho seguramente lo mismo en ese contexto. Puedes estar de acuerdo o no. El Gordo Dan dice que eso expresa el pensamiento de ellas, que es lo mismo que nosotros decimos de ellos, ultramontano, prehistórico, bla, 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 dictatorial y qué sé yo, y por eso las madres de Plaza de Mayo hay que seguirlas hostigando hasta que se mueran. Porque de la única manera que se termina esto es con ellas muertas, porque hubieran aprendido antes de generar hijos terroristas. Sí, no voy a discutir lo del Gordo Dan, porque me parece una aberración. No, discutir pero, no, digo, pero esta es la gente que se va a presentar como diputado por Milei. Porque a mí me parece que vos decías, se sigue llamando Conti, pero le sacaron la palabra memoria al Centro Cultural de la Memoria, sí. Haroldo Conti, ya se la sacaron. Acá esto se inscribe en una disputa por las memorias, una disputa política, o sea, para darle un contexto, claro. No es que hay una disputa por la memoria, ¿no? Y hay un camino que, si uno lo viene siguiendo por algunos funcionarios del gobierno, inclusive la vicepresidenta, que tienen una historia, ¿no? Entonces, me parece que no es ingenuo lo que está pasando en la ex-ESMA y lo que está pasando en el Conti, tiene que ver con una visión al menos negacionista, pero también apologética. Apologética. Yo creo que ahí hay de todo, ¿no? Pero sobre todo, yo ahora empezaron a aparecer apologética que negacionista. Exacto, ahora empezaron a aparecer esas voces apologéticas. Entonces, hacer apología al terrorismo de Estado es hacer apología de la delincuencia, porque eso es un delito que no prescribe. Totalmente. Entonces, llamarlo Macera es un delito. Bueno, él dice ni Macera ni esto, ¿no? Dice. Bueno, equiparar las violencias es viejo, eso es viejo, ¿no? Es viejo, ni siquiera, pero excede la teoría de los dos demonios. Excede de un grado de brutalidad que yo creo que ni Villarruel se hubiera animado a decirlo. Es probable. De esa manera. Porque es bruto. Yo creo que es muy peligroso, pero ¿por qué? Porque lo que se está discutiendo acá es el sentido de la democracia. En el fondo se está discutiendo eso. Hoy nos llegó una adhesión de Enzo Traverso, que es un historiador muy renombrado, italiano, que trabajó en Francia y ahora da clases en Estados Unidos, que vino 2 veces al Conti, especializado en historia reciente, y él dice, las construcciones de las democracias son muy débiles, históricamente débiles. Esto es una acechanza a la democracia, porque lo que se está atacando cuando se ataca determinada memoria son los consensos democráticos que supimos construir. Claro. Si se apela a la violencia, si se apela al terrorismo de Estado, si se silencia al otro, si no se permite, porque ¿qué tiene que hacer un Estado o una política pública en términos de memoria? Tiene que ser amplia, tiene que permitir todas las voces, excepto, sabemos, la apología del terrorismo de Estado, porque eso es un delito que no prescribe. Entonces digo, si se contribuye al olvido, se le está quitando un derecho a la ciudadanía, que es el derecho de memoria, que tiene que ver la memoria, perdón, lo último que te digo en términos conceptuales, la memoria no es el pasado. La memoria es lo que hoy recordamos del pasado, pero con un sentido de futuro. Tiene las 3 temporalidades la memoria. La memoria tiene la temporalidad de que es memoria y la leemos con el diario del lunes y el martes volvemos a leer con otro diario. Eso, el dinamismo, la dinámica y el dinamismo que tiene la memoria es eso que vos decís. Es exactamente eso. A mí me impresiona un poco porque, digo, bajó en la Corte Suprema, bajaron las placas que recordaban el juicio a las juntas, ¿no? Y esto es silencioso, nos enteramos aquellos a los que nos importa. Exacto. Y lo terrible, que esa pregunta te la voy a dejar para el final, lo terrible es confrontar con que hay una enorme cantidad de gente de generaciones más chicas
a las que efectivamente no les importa. Digo, apareció la película 1985, discusión entre nosotros, que con Adem sí, no, pero sirvió para que se movilizara un poquito el avispero. ¿Qué pasó con esa gente que hoy le bajan la placa y le da lo mismo? Bueno, eso es un poco la pregunta que intentaba responder Sofía Gulleri hace un rato respecto de las anomias en las respuestas y el otro, la otredad y bla, bla, bla. El Conti para mí es una epopeya. ¿Qué es una epopeya? Son las construcciones colectivas en base a una gran esperanza, un gran amor, un gran esfuerzo, un gran laburo, una utopía, ir construyendo, fueron espacios que se construyeron con toda esa mezcla, pero que de repente apareció una librería que soñó Eduardo Josami y que la construyó, la diseñó en sus libreros, la diseñó Silvia Yulis, que la hicimos entre todos, la mejor librería de la memoria de el país, y creo que de países aledaños también, que se hizo hasta un bar, supimos tener, que construía las demás cosas y que sostenía el teatro, que sostenía la pintura, que sostenían las muestras colectivas. ¿Cómo fue esa construcción primaria de cuando éramos 10, 15, 25 personas las que estaban sentaditas ahí soñando? Digo éramos, aunque yo no estaba, pero me salió por pertenencia. ¿Cómo era? ¿Cómo fue? Bueno, me gustó mucho lo de Popeye, porque realmente me parece que lo sintetiza bien, y una utopía, porque cuando eso comienza, muy poquitas personas estaban allí y era un edificio destruido. O sea, directamente también se tuvo que hacer una remodelación total de ese edificio. Y era mirar eso y decir, esto va a ser un centro cultural, además con todas las preguntas que eso implicaba. ¿Qué significa ser un centro cultural de la memoria? Hay pocas experiencias en el mundo. ¿Qué significa que esté emplazado en este lugar? Fue un diálogo constante con el movimiento de derechos humanos también. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué no se podía hacer? Me acuerdo que la primera vez que León Gieco tocó unas canciones fue un shock, porque decían, ¿se puede cantar en la ESMA? Claro. ¿Pueden entrar jóvenes, chicos? Te pueden poner colores. Exacto. La discusión de los colores. Totalmente. Entonces digo, fue un aprendizaje y también fue, como vos dijiste bien, una construcción colectiva entre el ámbito intelectual, artístico, entre el movimiento de derechos humanos, entre el público también y los y las trabajadoras del Conti. Que en un gran porcentaje esos trabajadores habían sido o exiliados o perseguidos o algunos sobrevivientes y demás. Después creció esto con otro tipo de... Pero en un principio el coraje de alguien que se había tenido que ir del país para huir de de ir a parar a la ESMA o de una cosa por el estilo, o que fue expulsado de su país, de estar ahí construyendo memoria, a mí me encantaría tener una enorme cantidad de tiempo para contar todos y cada uno, porque yo tengo los nombres que están en mi corazón, pero hay muchos más. Yo tengo a la Julis, a Vicky Corbett, tengo a María Rufaldi, tengo un montón de gente, pero seguramente vos tenés a María Andrea Mercando, pero hay tanta cantidad de gente más. ¿Cómo era el director del teatro? Sí, Javier Margulis. Javier Margulis, no me salía. Que al principio de todo fue Cristina Vanegas, que tiró un par de ideas, después no pudo continuar en cuanto al diseño del teatro. Pero lo que vos dijiste recién, a mí me parece que una de las claves del desarrollo y la construcción del Conti fue ese grupo inicial donde había exiliados, sobrevivientes, expresos políticos, ex militantes de los 70, con un compromiso extraordinario y con una capacidad intelectual y de trabajo grande. Importante. No quiero dejar de mencionar a Lucila Pagliai, que también había estado en Ancla, a Susana Alegretti, que estuvo en el cine, a Cristina Freire, la coordinadora de fotografía. Gente maravillosa. Sí. Me voy a olvidar seguro. Mira, se me ponen los pelos de punta por hablar. Que seguramente nos están escuchando. Pero te decía, la clave fue, Eduardo se dio cuenta en ese momento que había que incorporar jóvenes a trabajar en ese lugar. Y fue una convocatoria abierta. No me gusta decirlo, pero es
Pero es verdad, es raro que en el Estado se dé una convocatoria abierta con currículums, donde hubo entrevistas, donde se incorporaron ahí como 50 compañeros que hoy están en el Conti, hoy están peleando por ese Conti. Ahí se dio un puente generacional y una discusión interesantísima y debate entre jóvenes y aquellos que venían de esa historia argentina. Sí, pero el Conti admitía la discusión. Totalmente. Cosa que en el marco de los derechos humanos no siempre es frecuente. Digo, en donde te bajan la línea y debe ser de esta manera y no se admite la duda ni la discusión ni... Digo, no se admitía porque han cambiado, ha ido cambiando. Pero estamos hablando de allá lejos y hace tiempo. Cuando esto arrancó, todavía había, recuerdo lo que fueron las discusiones maravillosas y constructivas del Parque de la Memoria. Total. En chiquito fue lo mismo con el Conti. Bueno, sí, no es casualidad. Eduardo había sido legislador cuando sale la ley del parque y participó también de ese proceso. Es verdad. Y también el abordaje a través del arte y la cultura te da una apertura que, bueno, siempre hubo una disposición de parte nuestra a esa apertura, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando hicimos un acto por las listas negras, cuando se encontraron esas listas en el Ministerio de Defensa, hicimos un acto grande donde vinieron muchísimos de aquellos que estaban en las listas negras. Invitamos a Brandoni, al actor, pero invitamos a muchos más. Brandoni agarró el micrófono y despotricó contra el gobierno de ese momento, y algunos los criticaron por eso. Y yo creo que... Fue un acto de libertad. Totalmente. Como te decía al principio, ¿qué tiene que garantizar una política pública? Tiene que garantizar el derecho a la memoria. ¿Y qué es el derecho a la memoria? El derecho a decir y el derecho también a no decir. También hay gente que tiene el derecho de callarse. Y el derecho a construir desde la percepción que vos tenés de la memoria. Yo recuerdo que en algún momento el tema de la construcción de la UIS, nos va a ir el programa y tenía que ver con algo, con acordarte en forma de casi como de declaración policial, de declaración que era la época, supongo que por el tema de los juicios, vos te tenías que acordar exactamente con quién estabas y qué tenías puesto, y no, eso no pasa. Entonces la construcción colectiva hizo que mucha gente hallara el pedacito de verdad que le faltaba, el pedacito de memoria. Se construyó mucho en el Conti con esto de el impulso intelectual, el impulso artístico que movía cuestiones que hasta ese momento se habían podido mover. Yo conozco muchos casos de gente que encontró su otra mitad o su cuarto de memoria que le faltaba para encajar una pieza de un momento en estas reuniones en el Conti, en estos eventos artísticos del Conti. Y capaz que eso ni lo saben ustedes, no lo tienen en cuenta, pero es la memoria que se construyó en la piel de la gente. Totalmente. Y también con los jóvenes, es impresionante eso también, lo que pasa muchas veces con los jóvenes. Me olvidé de mencionar a Luis Nach. No lo quiero porque está escuchando y no lo quiero dejar de mencionar. Por favor. Coordinador de música impecable, Luis. Impecable. No. ¿Dónde están ahora ustedes? ¿En los que quedan algunos ahí adentro? No. Está cerrado. La situación actual del Conti es que está cerrado. Nos mandaron una guardia pasiva. Despidieron a más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras. Ayer te leí que habías sacado tus cosas. ¿Qué sentiste? Porque yo ya conté acá lo que sentí cuando saqué las mías del INADI. Bueno, fue muy terrible porque siempre este gobierno le dedica un plus de crueldad a todo. Nos citaron con una franja de 3 horas, adentro lleno de policías. Tal cual. Podíamos entrar de a uno, acompañados por los policías hasta la oficina. No nos dejaban entrar a nuestras computadoras. Yo ahí posteé que saqué, entre otras cosas, un póster que me había dado Eduardo Josami, un póster de Walsh, de Rodolfo Walsh, donde dice las cosas que quiero, y ese decálogo es la bandera para el futuro. Digo, después te lo voy a pasar, porque las cosas que quería Rodolfo son bien actuales. Son las cosas que uno quiere. Exactamente. Pero bueno, es que no había mucho que pensar en las cosas que uno quiere, están puestas arriba de la mesa, ¿no? Digo, a mí me da la sensación que el Conti fue un lugar donde la gente se pudo mirar de frente y no tenía tanto para ocultarse. Después están todas las otras cosas que, bueno, errores históricos que a lo mejor nos colocaron en esta circunstancia. Total. Sin ningún lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Digo, no tenemos tiempo. Solo decirte que hay un libro muy interesante que acaba de salir que se llama Anatomía de una mentira, de Hernán Confino y Tizón, que lo recomiendo, porque ahí también vamos a entender algunas cosas. Y también hay que entender que los derechos no están garantizados para siempre. No son irreversibles ni están garantizados. Es una lucha constante esa.
Creo que los trabajadores y trabajadoras del Conti, con el festival que hicimos el 4 de enero, que fue maravilloso, y con otras cosas que estamos haciendo, estamos a la altura de las circunstancias para defender ese lugar, porque todavía me cuesta hablar en pasado del Conti. Yo creo que para eso falta. Ojalá, así sea. Nosotros estamos en pleno, yo sigo hablando como si estuviera ahí adentro, no estoy, hace bastante, desde el 5 de agosto, pero sigo viendo el desguace en los compañeros que sí quedaron adentro. Entre otras cosas, quiero denunciar que no están cobrando la mitad de su salario. Exactamente. Están al 50%. Es mi situación. Me van a matar si no digo una cosita. Me llamaron del Olimpo y del Virrey Ceballos también decir que los sitios de memoria los están desmantelando. En Virrey Ceballos no hay ningún trabajador que pueda llevar adelante. El Olimpo está, sí quedan algunos trabajadores, pero pocos. Están haciendo actividades, hay que apoyar esos sitios porque lo están desmantelando. Yo te digo que el haber querido que hoy se contara qué era el Conti tiene que ver con que yo creo que hay mucha gente que no sabe qué es el Conti todavía. Entonces lo ve como un lugar más, qué sé yo, se ponen contentos, no entienden nada. Me parece importante porque esto se distribuye en redes y uno pesca por afuera de la pecera, entonces a mí me parece importante eso. Pero no quiero que caiga, quiero decir, este es un lugar donde el Conti tiene su espacio, lo tiene Virrey Ceballos y lo tienen todos los centros, en donde venga un trabajador y me diga qué hacías con tu trabajo, porque se hacía trabajo, y mucho. Totalmente. Y mucho. Entonces, este espacio está para eso. Armemos una agenda y que vayan viniendo de a uno, de a dos, para contar, porque la memoria no es un chiste, y porque los países que no tienen memoria, voy a decir un cliché, caen en la misma historia. Nosotros no caímos en la misma historia, caímos en una peor, porque en esta caímos solitos, votando. Sí, como vos decías, no hay que banalizar. Esto no es una dictadura, esto ganaron las elecciones, pero también yo creo que el consenso que hay con respecto a los derechos humanos es fuerte. Hay que seguir activándolo social y culturalmente. No solo depende de la memoria de las instituciones, las madres y las abuelas construyeron desde el llano durante cuántos años. Y hay que defender eso también ahí adentro. Exactamente. Hay que defender el lugar de madres y abuelas totalmente, familiares ahí adentro también. Tenemos mucho trabajo por delante. Me encantó que vinieras. Me parece que podemos darnos el espacio de ir viniendo. Cada tanto podemos ir trayendo distintas personas que cuenten qué fue. Voy a ver si logro sacarla del ostracismo a la Julis, que venga a contar la librería, porque para mí la librería fue un hito fabuloso adentro de todo esto. Y ¿qué decirte de esta situación tan desastrosa en la que nos encontramos? Hoy, alguna de las cosas que decían era que que pedía Cecilia Roth, decía, no naturalicemos el maltrato, y sin embargo no lo naturalizamos, pero sucede, está sucediendo a cada rato. Enojémonos con el maltrato, no nos amiguemos con una situación tan cruel, pensando que total le pasa al otro, porque en algún momento en la historia de la humanidad, cada vez que le pasó al otro, después me pasó a mí. Tal cual, no hay que naturalizar las injusticias. Para nada. Muchas gracias, Nora.